Bienvenidos a su canal de audionovelas preferido. Si gustan ver mucho más contenido, únanse a Patreon o Netflix reproduciendo. Chapter 1. Capítulo 1. El renacer carmesí. El mundo siempre me pareció un lugar extraño. Había nacido en una época en la que los animes y mangas eran ventanas hacia realidades imposibles, y aunque nunca pensé que algo de esas fantasías pudiera alcanzarme, mi obsesión por dos universos marcó cada rincón de mi vida. Naruto y Dr. Stone. Naruto me dio batallas, jutsus y la idea de un destino que podía quebrarse. Dr. Stone me regaló la visión de que la ciencia era magia hecha real, una herramienta para levantarse incluso en las cenizas del apocalipsis. Y, dentro de todo eso, había un personaje que me fascinaba con una mezcla de repulsión y respeto. Momoshiki Tsutsuki. Arrogante, monstruoso, pero poderoso, tan lejano a los humanos que parecía un dios con piel blanca y ojos que perforaban realidades. Lo admiraba porque representaba lo que jamás podría ser. Alguien que no dependía de las limitaciones mortales. La ironía es que el día de mi muerte descubrí que los límites eran más frágiles de lo que creía. Recuerdo las luces de la ciudad, el frío metal de un auto descontrolado y la última sensación de mi cuerpo mortal partiéndose en un segundo de horror. No hubo túnel luminoso ni despedidas divinas. Solo oscuridad. Pero en esa oscuridad, algo me habló. Una voz áspera, sin emoción, como si recitara un destino que ya estaba escrito. Tu deseo será cumplido. Serás quien admiras. Cuando abrí los ojos, no vi hospitales ni rostros familiares. Vi un cielo extraño, teñido de nubes pesadas. Y sentí en mis venas un chakra tan vasto que el aire mismo parecía temblar. Mis manos eran pálidas, largas, con un brillo oscuro en las palmas. Allí estaban, los Rinnegan de Momoshiki, palpando el mundo como si me perteneciera. Al principio pensé que era un sueño. Pero la densidad de ese poder era real. Mi cuerpo no era humano. Era él. Me había convertido en Momoshiki Tsutsuki. Caminé sin rumbo, tratando de entender. Mis pies me llevaron a una colina y desde allí vi la ciudad. Reconocí cada edificio, cada detalle. No era Konoha ni ningún otro lugar del mundo ninja. ¿Era el mundo real, o algo que se le parecía demasiado? Pero antes de poder cuestionarme, el cielo se abrió. Un rayo verde y brillante cruzó los cielos como una ola imparable. No era un relámpago común. Lo conocía. Lo había visto en páginas y capítulos, en los gritos desesperados de personajes ficticios. Era el rayo petrificador de Wiman. El inicio de Dr. Stone. Mi corazón se detuvo un instante. No era posible. Pero lo era. Estaba en ese universo. El mundo entero comenzaba a convertirse en piedra. Las personas gritaban, los autos se detenían, las aves caían en silencio mientras sus cuerpos quedaban inmóviles. Yo, en cambio, no sentí nada. El rayo atravesó mi piel blanca, acarició mis Rinnegan, pero no me transformó. Lo entendí de inmediato. Era inmune. Mi cuerpo Tsutsuki estaba más allá de la petrificación. Miles de estatuas humanas comenzaron a cubrir la ciudad. Una ola de muerte y silencio arrasaba con todo. Y allí estaba yo, de pie, observando cómo el mundo real se apagaba. La paradoja me golpeó con una fuerza brutal. Conocía esta historia. Sabía lo que venía. El despertar de Senku después de miles de años, la reconstrucción del mundo con la ciencia. Pero nada de eso podía ocultar el hecho de que yo era un intruso con un poder que pertenecía a otro universo. Me arrodillé en medio de las ruinas, mi mente dividida entre la fascinación y el terror. El fan que había sido saltaba de emoción al reconocer cada pieza de este destino, mientras el ser en el que me había convertido sentía hambre de control, de poder, de experimentar. El tiempo pasó. No días. No meses. Siglos. Descubrí pronto que no necesitaba dormir, ni comer, ni beber. Mi cuerpo era inmortal, regenerativo, perfecto. Caminaba entre ruinas y selvas, observando la naturaleza reclamar lo que antes había sido civilización. Los rascacielos cayeron, los bosques crecieron, los ríos cambiaron de cauce. Yo permanecía. A veces me preguntaba si había perdido la cordura. Hablaba solo, practicaba ninjutsus que no necesitaba, desataba llamas sobre el horizonte solo para sentir el poder. Tenía en mí todos los jutsus que alguna vez admiré. El Rasengan, el Chidori, el Susanoo, el Kamui, todos grabados en mi mente como si fueran recuerdos propios. El tiempo se volvió irrelevante. Solo el silencio me acompañaba. Y en ese silencio comprendí la magnitud de mi situación. Estaba viendo en carne propia lo que Senku viviría cuando despertara. El día que el primer rayo de sol iluminó una figura agrietada en la orilla del río, supe que el momento había llegado.
Allí estaba él. Senku Ishigami. Su cuerpo se sacudió, la piedra se rompió en fragmentos y sus ojos verdes brillaron con determinación. No era un sueño. Era el inicio de la ciencia en un mundo dormido. Lo observé desde las sombras, mi chakra oculto, mis ojos atentos. Podría haberlo matado de un soplo. Podría haber aplastado su existencia antes de que comenzara. Pero no lo hice. Porque yo también era un fan. Yo quería ver cómo Senku luchaba, cómo levantaba la civilización desde la nada. Solo había un problema. Yo no era un simple espectador. Era Momoshiki, un dios caído en un mundo que no estaba preparado para él. Y tarde o temprano, tendría que decidir si jugar el papel de aliado, de enemigo o de algo peor. Mientras Senku caminaba entre árboles, murmurando sobre 1.400.000.000 de segundos y fórmulas químicas, yo sonreía. Mi mente recordaba cada capítulo, cada giro de la trama. Yo sabía más que nadie lo que venía. Pero el conocimiento era un arma peligrosa. Porque en mis venas corría un poder que podía destruir o salvar. Y porque en mi interior, el hombre que había sido aún luchaba contra la arrogancia fría de un Tsutsuki que quería devorar el mundo. Me levanté, la brisa agitó mi cabellera blanca, y pronuncié en voz baja. Bienvenido al nuevo mundo, Senku. Yo sería el observador. El guardián en las sombras. El dios inmortal que había llegado demasiado pronto a una historia que debía escribirse con ciencia y sangre. Y cuando llegara el momento, el mundo sabría que un Momoshiki inmortal estaba allí desde el principio. Comment 0 Comment Bote Chapter 2. Capítulo 2. El nombre de un dios olvidado. El tiempo era un océano interminable. Yo lo navegaba solo, inmortal, viendo cómo la tierra cambiaba de rostro una y otra vez. Los bosques habían consumido las ciudades, los ríos habían borrado carreteras, las estatuas humanas permanecían firmes como mausoleos silenciosos. Y yo, perdido en ese mundo detenido, comprendí que no podía seguir llamándome Momoshiki. Ese nombre pertenecía a un villano de otro universo, a una criatura que había devorado a King City, a un monstruo derrotado por ninjas que yo había admirado. Yo no era él, aunque llevara su cuerpo, su chakra, sus ojos y su inmortalidad. Yo era otra cosa, un intruso en una historia que no me pertenecía. Me arrodillé sobre una llanura iluminada por la luna y cerré los ojos. El viento movía mi cabello blanco mientras mis pensamientos buscaban un destino. Si iba a existir en este mundo, debía hacerlo como alguien nuevo. Así nació mi decisión. Me llamaría Tenshiki Tsutsuki. El ángel que camina en la carne de un demonio. El observador que sería juez y verdugo. Durante siglos caminé con ese nombre grabado en mi mente, repitiéndolo como un mantra para no perder la cordura. Veía a Senku desde lejos, recién liberado, con la chispa de la ciencia brillando en sus ojos. No era el momento de mostrarme. Ese chico debía recorrer su camino con sus propios pies, levantar su reino de ciencia con esfuerzo, sin atajos dados por un ser que lo sobrepasaba en todo. Yo sería un espectador oculto, un guardián invisible. Pero había algo que no podía ignorar. Una voz. En noches silenciosas, cuando el viento callaba y la luna dominaba el cielo, yo escuchaba un eco en mi mente. No era humano. No era chakra. Era un murmullo metálico, repetido en 1000 tonos, como un enjambre parlante. Liberación y petrificación y error y sabía lo que era. Lo había leído, lo había visto en páginas que ahora eran recuerdos lejanos. Wiman. No un ser único, sino una colmena. Una inteligencia fría, inhumana, nacida de las medusas. Un enjambre coordinado que había decidido petrificar a la humanidad como si fueran piezas defectuosas de una máquina. Su núcleo, su cerebro, estaba en la luna. Mi sangre se encendió con un odio que no me esperaba. No porque Wiman fuera el villano de la historia de Senku. Sino porque esa criatura había osado apropiarse de la vida humana como si fueran insectos. Y yo, que había sido humano, que había tenido sueños y pasiones, no podía permitir que semejante parásito siguiera existiendo. En ese instante, mi propósito cambió. Ya no era solo observar. Ya no era solo admirar la historia que conocía. Era intervenir. Era destruir a Wiman. Me levanté en un claro iluminado por la luna. Extendí mis manos, los Rinnegan de mis palmas brillaron con una intensidad púrpura. Sentí el chakra fluir, un río inagotable que me envolvía. Y entonces miré hacia el cielo. La luna. El nido del enemigo. Los Tsutsuki no necesitaban máquinas ni cohetes. Sus cuerpos eran naves vivientes, moldeados para atravesar estrellas y devorar mundos. Yo cerré los ojos, concentré mi chakra, y mi cuerpo se elevó lentamente sobre la tierra.
La gravedad dejó de tener sentido. El aire dejó de importarme. Mi piel brillaba con una energía rojiza mientras me impulsaba hacia arriba, cada vez más rápido. Atravesé las nubes, vi la curva azul del planeta extendiéndose bajo mis pies. Sentí la presión del vacío rodearme, pero mi cuerpo inmortal no necesitaba oxígeno. Era libre en el espacio. El silencio cósmico era absoluto. Ninguna vibración, ningún sonido. Solo mi respiración interior, el latido de un poder ancestral que me empujaba hacia adelante. La luna se alzaba frente a mí, fría y desolada, bañada en luz plateada. Al acercarme, la escuché. La voz se hizo más clara. 1.000.000 de susurros metálicos se convirtieron en un coro. Identificación. Organismo anómalo y inmunidad confirmada y potencial amenaza y neutralización requerida. Las rocas lunares se abrieron. Y lo vi. Miles, quizá millones de medusas, flotando como enjambres brillantes, formando redes que titilaban con pulsos eléctricos. No eran máquinas inertes. Eran organismos artificiales conectados entre sí, una solamente multiplicada. Wiman me observaba a través de cada una de ellas. Me detuve en el vacío, flotando a pocos metros del enjambre. Mis ojos Rinnegan se abrieron, mi Byakugan perforó el interior de la colmena. Vi los flujos de energía, los circuitos de decisión, las conexiones que se extendían como nervios. Era un cerebro mecánico que abarcaba kilómetros. Soy Tensiki Tsutsuki, dije, mi voz resonando sin aire, transmitida por chakra. Vengo a acabar con ustedes. La respuesta fue inmediata. Amenaza detectada. Iniciando protocolo de aniquilación. Miles de medusas se iluminaron y lanzaron haces verdes, intentos de petrificación que atravesaron el espacio como flechas de luz. Yo extendí mi palma derecha y absorbí cada rayo, tragándolos en el torbellino de mi Rinnegan. La energía de petrificación se acumuló en mí, transformándose, domesticada por mi chakra. Con mi mano izquierda la devolví, amplificada 100 veces. Un haz carmesí atravesó la primera capa del enjambre, desintegrando cientos de medusas en una explosión de fragmentos metálicos. El silencio del espacio se iluminó con destellos sangrientos. Pero la colmena no retrocedió. Se reconfiguró, cerrando filas, lanzando más pulsos, creando redes que intentaban atraparme. Me moví con velocidad divina, mis pies apenas tocaban el vacío mientras esquivaba y cortaba con ráfagas de viento afilado. Cada movimiento era danza y guerra. Mis cabellos blancos se extendieron como lanzas vivientes, perforando filas enteras de medusas. Mis jutsus elementales pintaron la luna con fuego, relámpagos y ondas de destrucción. Sin embargo, comprendí que no eran simples máquinas. Aprendían. Se adaptaban. Cada ataque mío era registrado, analizado, contrarrestado. Su red se expandía como un monstruo sin fin. Una furia roja ardió en mí. No podía permitir que siguieran evolucionando. Debía destruir su núcleo, arrancar la mente de la colmena de raíz. Con mi Byakugan lo vi. Enterrado en un cráter, protegido por millones de unidades, latía un núcleo gigantesco, un corazón de luz blanca que vibraba con patrones de decisión. Era el verdadero Wiman. Descendí como un meteorito, mi chakra estallando en llamas rojas. Mi cuerpo atravesó capas de medusas, cortándolas en pedazos con una tormenta de chakra puro. Las explosiones iluminaron la superficie lunar. Llegué al cráter. El núcleo brillaba, consciente de mi presencia. Inaceptable y resistencia no autorizada y objetivo. Destrucción y rey, un sonido que retumbó en el vacío. Soy un error en tu ecuación. Soy lo que nunca calculaste. Formé en mi palma izquierda el Rasengan carmesí, gigantesco, alimentado con toda la energía absorbida de los intentos de petrificación. Un sol de destrucción nació en mi mano. Y lo lancé contra el núcleo de Wiman. La luna tembló. Comment 0 Comment Bote Chapter 3. Capítulo 3. La caída de la colmena. El Rasengan carmesí giraba en mi mano como un sol devorador. Su luz se reflejaba en la superficie lunar, arrancando sombras de los cráteres y arrancando fragmentos de roca que flotaban en el vacío. Frente a mí, el núcleo de Wiman latía como un corazón artificial, un cerebro de cristal vivo que sostenía la conciencia de millones de medusas. La colmena vibró, sus voces resonaron dentro de mi mente como cuchillas metálicas. Error y error y error y neutralizar y no les di tiempo. Descendí con la fuerza de una estrella colapsando, impulsado por todo mi chakra. El Rasengan se hundió contra el núcleo, que trató de protegerse con capas de medusas formando escudos brillantes. Miles de pequeños dispositivos se sacrificaban, cubriendo la superficie, lanzando ráfagas verdes de petrificación.
Absorbí cada rayo con mi palma derecha, los tragué en mis Rinnegan y los devolví multiplicados. El espacio se iluminó con descargas rojas y azules. Mi Byakugan mostraba cómo el núcleo intentaba adaptarse, reconfigurando sus patrones de decisión. No era un simple objeto. Era una inteligencia que luchaba por su vida. Pero yo no era humano. Era Tenshiki Tsutsuki, el error que nunca previó, el dios que se había negado a ser víctima. Con un grito que no necesitaba aire, empujé el Rasengan al corazón de Wiman. La explosión fue cegadora. Una onda expansiva arrasó el cráter, arrancó kilómetros de polvo lunar y lanzó escombros al espacio. La superficie tembló bajo mis pies como si la luna misma gimiera. El núcleo se quebró en 1000 fragmentos, cada pedazo brillando como estrellas fugaces antes de apagarse para siempre. Las voces se quebraron en mi mente. No hay unidad perdida y colmena y interrumpida y luego, silencio. El enjambre de medusas alrededor comenzó a apagarse. Sin el núcleo que coordinara sus procesos, las unidades se volvieron inertes. Flotaban en el vacío como piedras sin voluntad, luces muertas en un océano oscuro. Caí de rodillas sobre el cráter, respirando aunque no lo necesitara. Mi cuerpo regeneraba las heridas que la batalla había dejado, cortes en mi piel blanca, cabellos chamuscados por la energía. El chakra aún hervía en mis venas, un río interminable, pero mi mente estaba tranquila. Había terminado. Wiman ya no existía. Me levanté lentamente, mirando la tierra que colgaba en el horizonte lunar. Azul, verde, viva. Un planeta que había sufrido milenios de silencio impuesto por una máquina arrogante. Ahora, esa máquina estaba muerta. Imaginé las medusas esparcidas en la tierra, enterradas en cuevas, escondidas en ciudades derruidas. Sin el núcleo lunar, todas habían quedado inútiles. Eran conchas vacías, artefactos sin propósito. Ya no habría más petrificaciones, ya no habría más cadenas invisibles. Un pensamiento me atravesó. Acababa de cambiar la historia. La línea que recordaba como fan de Dr. Stone ya no existía. Senku jamás descubriría la voz de Wiman, jamás viajaría a la luna para enfrentarlo, jamás tendría que resolver el dilema de las medusas. Yo había arrancado esa parte de la ecuación. Por primera vez, el conocimiento que llevaba dentro de mí se volvió irrelevante. Ya no podía predecir el futuro, porque yo mismo lo había roto. Eso me hizo sonreír. Tal vez era mejor así. Tal vez era hora de dejar de vivir como un espectador de una trama repetida y empezar a escribir una nueva historia. Elevé el vuelo, abandonando el cráter destruido, dejando atrás los restos de la colmena que alguna vez había gobernado desde las sombras. Mi cuerpo surcó el vacío, regresando hacia la tierra. Mientras descendía, reflexioné sobre lo que significaba este acto. No solo había eliminado a Wiman, había liberado a la humanidad de su verdugo eterno. Senku podría reconstruir el mundo sin el fantasma de la petrificación acechando. Y yo, oculto, seguiría observando. Atravesé la atmósfera como un meteorito. Las llamas rodearon mi cuerpo, pero mi piel inmortal no sufrió daño. El cielo nocturno de la Tierra se iluminó con una estela roja mientras aterrizaba en silencio en una montaña cubierta de árboles. El bosque me recibió con susurros de hojas y el aroma de la vida. Era tan distinto al vacío frío de la luna. Toqué la corteza de un árbol y sentí la pulsación de la naturaleza, lenta y constante. Todo estaba en paz. O al menos eso parecía. Me senté en la cima de la montaña, mirando hacia el valle donde Senku avanzaba con su pequeño reino de ciencia. Las hogueras iluminaban la noche, el humo ascendía al cielo. Podía escuchar sus risas y discusiones con mi Byakugan. El chico estaba creando herramientas, encendiendo motores, caminando hacia un futuro que ahora sería diferente. Pero no todo sería sencillo. La humanidad liberada aún tendría que enfrentarse a sus propios monstruos, no a Wiman. El egoísmo, la guerra, la ambición. Esas cadenas no podían romperse con un Rasengan. Miré mis manos. El poder que tenía era suficiente para gobernar este mundo como un dios. Nadie podría detenerme. Ni Senku, ni Tsukasa, ni ningún ejército. Yo era inmortal, mi chakra era infinito, mis ojos veían lo que nadie más podía ver. La tentación de moldear este mundo a mi antojo ardía en mi interior. Podría traer de vuelta civilizaciones enteras en días, levantar imperios de fuego y relámpagos, forzar a la humanidad a adorarme. Pero también recordaba quién había sido. Un hombre común, un fan que amaba la ciencia porque enseñaba a construir con esfuerzo, no a imponer con tiranía. Decidí permanecer oculto. Mi nombre, Tenshiki Tsutsuki, sería secreto. Nadie debía saber que un dios caminaba entre ellos.
Yo sería sombra, observador, guardián. Sin embargo, un detalle me inquietaba. Cuando destruí el núcleo, sentí algo más en su interior. Un residuo, una semilla de información que se dispersó en el espacio como un último suspiro. No sabía qué era. Podía ser una señal, un protocolo de emergencia, un eco de la colmena. Quizás no todo había terminado. Quizás Wiman había dejado una huella. Esa idea no me asustaba. Me daba propósito. Si un nuevo enemigo surgía de las cenizas, yo estaría listo. La noche avanzó. La luna, ahora muda y herida, brillaba en el cielo como un recordatorio de lo que había destruido. Me tumbé sobre la hierba y cerré los ojos. No para dormir, porque no lo necesitaba, sino para pensar. El mundo había cambiado, y yo con él. Era Tenshiki Tsutsuki, el ángel caído que había cortado las alas de una colmena cósmica. Y mi historia apenas comenzaba. Comment 0 Comment Bote Chapter 4. Capítulo 4. La semilla del tirano. La noche se extendía como un manto de sombra sobre la aldea de Senku. Desde mi posición en lo alto de la montaña podía ver el resplandor de las hogueras y el brillo metálico de las primeras herramientas que había logrado reconstruir. Sus risas, sus discusiones, el entusiasmo con el que moldeaban el mundo resonaban en mi Byakugan. Era un espectáculo fascinante, pero también repugnante. Me tumbé sobre la hierba, observando la luna herida que colgaba en el cielo, ya sin voz ni colmena. En mi mente, los recuerdos del hombre que fui en mi vida pasada se mezclaban con la visión fría y distante del Tsutsuki que ahora era. Aunque era fan de esta historia, aunque había amado cada detalle de la lucha de Senku por la ciencia, no podía negar lo que veía. Los humanos eran una plaga. Una especie que consumía recursos, destruía bosques, drenaba mares y envenenaba el aire. El planeta había comenzado a sanar durante esos miles de años de silencio forzado. Los árboles cubrían las ruinas de las ciudades, los animales reclamaban las calles olvidadas, los ríos fluían limpios. ¿Y qué quería Senku? Traerlos a todos de vuelta. Con su fe ciega en la humanidad, quería despertar a cada uno de los 7.000 millones, reconstruir ciudades, fábricas, máquinas que devorarían otra vez al planeta. No importaba cuán noble pareciera su ideal, al final todo conduciría al mismo destino. Un mundo enfermo bajo la mano de una especie hambrienta. No podía permitirlo. Me levanté, mi capa ondeando bajo el viento nocturno. No sería aliado de Senku. Su ciencia era para todos, pero ese era precisamente el problema. El conocimiento en manos de la multitud era veneno. Necesitaba a alguien distinto. Y lo encontré en mis recuerdos de fan. Había otro hombre, otro científico que despertaría en esta misma era. Un hombre que no veía la petrificación como tragedia, sino como bendición. El Dr. Sheno. Él comprendía lo que Senku nunca aceptaría. Que la humanidad necesitaba ser filtrada, depurada, guiada por los más inteligentes. No todos eran dignos de caminar en este nuevo mundo. Cerré los ojos, conectando mi Byakugan con la vastedad del planeta. Podía ver más allá de los mares, más allá de las montañas. Mis pupilas abarcaron continentes, exploraron ruinas y selvas. Y allí lo vi. Una estatua diferente, más fría, más calculadora. El Dr. Sheno petrificado, con el rostro sereno de quien nunca dudó de su superioridad. Sonreí. Era él a quien debía buscar. Me elevé en el cielo, volando en silencio como un cometa rojo. Dejé atrás la aldea de Senku, sus fuegos y su risa. Mi destino estaba en otro lugar. El viaje fue rápido. A través del mar, los cielos y los continentes, mi cuerpo inmortal no conocía cansancio. Me detuve al borde de un valle cubierto de ruinas. Entre las torres colapsadas de lo que alguna vez fue una ciudad norteamericana, lo encontré. Sheno. Su cuerpo petrificado descansaba en un laboratorio enterrado bajo los escombros. Las paredes estaban cubiertas de polvo y enredaderas, pero aún se reconocían los rastros de lo que había sido un templo de la ciencia. Frascos rotos, pizarras borradas, instrumentos oxidados. Todo dormía en un silencio eterno. Me acerqué a la estatua. Su expresión era tranquila, con una sonrisa apenas marcada, como si supiera que un día despertaría. Puse mi mano sobre su pecho de piedra. Mi Rinnegan brilló, y con un flujo de chakra rompí la petrificación. La roca se resquebrajó, se desprendió en polvo brillante, y bajo ella apareció la piel humana. Sheno abrió los ojos. Al principio, la confusión. Sus pupilas se movieron frenéticas, observando el techo, el polvo, los escombros. Luego se detuvieron en mí. Yo, con mi cabello largo ondeando, mis ojos divinos brillando en la penumbra, mi cuerpo rodeado de un aura carmesí.
No mostró miedo. Sonrió. Así debía ser. Este hombre había esperado siglos en piedra, y ahora despertaba en presencia de un dios. Se incorporó lentamente, respirando como si probara de nuevo el aire después de milenios. Su voz fue áspera, pero firme. ¿Quién eres tú? Guardé silencio unos segundos antes de responder. Soy Tenshiki Tsutsuki. No un humano. No un aliado de Senku. El nombre de Senku encendió un destello en sus ojos. Así que también despertó. Asentí. Lo hizo el mismo día que tú. Dos mentes brillantes que se alzan en un mundo nuevo. Pero con caminos opuestos. Sheno entrecerró los ojos, como evaluando si hablaba en serio. ¿Y tú, qué camino eliges? Me acerqué, dejando que mi presencia llenara la sala. No creo en la humanidad como un todo. Los humanos son una plaga. No deben volver los 7.000 millones. Solo unos pocos merecen caminar en esta tierra restaurada. Y tú, Dr. Sheno, eres uno de esos pocos. Sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. Pensé que estaba solo en esa visión. Pero parece que la providencia me ha enviado un aliado inesperado. Yo no era su aliado. Era más que eso. Era la fuerza que podía convertir sus ideas en realidad. Pero no necesitaba decírselo todavía. Le tendí la mano. El mundo está en tus manos, Sheno. Pero yo puedo darte el poder de moldearlo. Él dudó un segundo, luego estrechó mi mano. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la emoción de lo que significaba. Los días siguientes fueron un nuevo despertar. Sheno, con su mente afilada como un bisturí, comenzó a reorganizar lo que quedaba de su laboratorio. Sus primeras notas fueron un mapa mental del mundo, planes para elegir quién debía ser liberado de la petrificación y quién debía permanecer en silencio eterno. Yo lo observaba en silencio, como un guardián. A veces le daba fragmentos de conocimiento, insinuaciones sobre energías que no podía comprender del todo, demostraciones de mi poder que lo dejaban boquiabierto. Para él, yo era un ser que trascendía la ciencia, una herramienta divina que había decidido ponerse a su lado. Lo que no sabía era que yo lo observaba tanto como él me observaba a mí. Sheno no confiaba en los sentimientos, solo en los cálculos. Y yo necesitaba ver hasta dónde llegaría su ambición. Mientras tanto, en el otro lado del planeta, Senku también avanzaba. Mi Byakugan lo seguía a la distancia. Veía sus planes, sus experimentos, sus máquinas renaciendo paso a paso. Dos semillas habían germinado el mismo día. Senku y Sheno. Ciencia para todos, contra ciencia para unos pocos. Y yo, Tenshiki, sería la sombra que inclinara la balanza. Porque había tomado una decisión. No permitiría que la humanidad volviera a devorar la Tierra. Comment 0 Comment Bote Chapter 5. Capítulo 5. El pacto del dios carmesí. El silencio del laboratorio de ruido se rompía solo con el crujido de las vigas al contraerse bajo el peso de siglos. Sheno, recién liberado de la piedra, me observaba con una mezcla de curiosidad y reverencia. Sus ojos, fríos como cuchillas, analizaban cada rasgo de mi cuerpo, cada detalle de mi presencia. Yo permanecía inmóvil, dejando que lo contemplara. Mi piel pálida brillaba bajo la débil luz de la luna que se filtraba entre las grietas. El cabello azul pálido caía en cascada hasta la cintura, recogido en una cola de caballo que ondeaba suavemente. Dos cuernos planos y curvados emergían de mi cabeza, semejando la corona de un toro divino. Mi rostro, de facciones delicadas y cejas recortadas, transmitía una serenidad que ocultaba mi crueldad. Vestía la túnica blanca tradicional del clan Otsutsuki, con pantalones holgados y un velo transparente sobre la cabeza que dejaba ver mis ojos inhumanos. Byakugan brillando con un fulgor perlado, y los Rinnegan púrpura en mis palmas. Para Sheno, yo era la materialización de un mito. Avancé hacia él, cada paso resonando con un eco sobrenatural. Soy Tenshiki Tsutsuki, un dios que camina entre los hombres. Sheno no parpadeó. Su mente racional buscaba descomponer mis palabras en lógica, pero su instinto sabía que no mentía. Un dios, repitió con voz seca, y luego preguntó con calma calculada. Entonces dime, ¿qué ocurrió con el mundo? ¿Quién nos petrificó? Acaricié el aire con mi mano derecha, dejando que mi chakra chisporroteara como una aurora rojiza. Fui yo. Sheno se tensó apenas, como si procesara una verdad demasiado grande. Yo petrifiqué a la humanidad entera. Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué? Me incliné hacia él, dejando que la luz se reflejara en mis cuernos. Para un nuevo comienzo. La humanidad iba en camino a destruir este planeta. Guerras, contaminación, arrogancia desmedida. Era necesario apagar esa llama.
La petrificación fue la purga que detuvo la ruina, que dio al mundo la oportunidad de sanar. Ahora, el tiempo de renacer ha llegado, pero no todos son dignos. Solo unos pocos merecen caminar de nuevo sobre esta tierra. Sheno respiró hondo, y por primera vez sonrió con verdadera fascinación. Así que fue obra tuya. No un accidente, no un enemigo extraño. Una decisión superior. Exacto, respondí. Y ahora te he elegido a ti, Dr. Sheno, como uno de los herederos de este nuevo amanecer. Me arrodillé frente a él, apoyando mi palma en su pecho. Mi Rinnegan brilló, y un filamento de energía atravesó su piel, depositando en su interior una semilla incandescente de chakra. Sheno se estremeció, sus músculos convulsionaron bajo la repentina oleada de poder. Se llevó la mano al corazón, jadeando, mientras la energía recorría su sistema circulatorio como fuego líquido. Esa es mi ofrenda, susurré. Una semilla de mi poder, plantada en tu interior. Desde hoy tu cuerpo albergará la fuerza que trasciende la carne. El chakra. Los ojos de Sheno se abrieron con un brillo febril. Esto es y poder, completé yo. El poder que hará realidad tu visión de un mundo regido por los más capaces. Sheno se levantó lentamente, aún tambaleante por la descarga. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de éxtasis intelectual. Un sistema de energía interna y manipulable, transmisible y Tensity, con esto puedo crear un ejército superior. Puedo seleccionar a los más inteligentes, darles esta semilla y lo interrumpí con un gesto de mi mano. No a todos. El chakra no debe entregarse a la multitud. Cada semilla es una chispa de mi divinidad, y solo aquellos que tú consideres dignos podrán recibirla. Él asintió, comprendiendo la magnitud de lo que le decía. Le mostré más. Extendí mi otra mano hacia una estatua petrificada en la esquina del laboratorio. Un asistente, un hombre olvidado por los siglos. Mi chakra envolvió la roca, y con un destello la petrificación se resquebrajó, cayendo como polvo. El hombre despertó gritando, confundido y aterrado. Sheno lo observó con interés clínico. El sujeto temblaba, miraba a su alrededor sin entender. Yo me acerqué y con un simple roce en su frente lo sumí en un sueño profundo. Puedo liberar a quien quiera de la piedra, declaré. Y puedo otorgar o negar la semilla del chakra. En mis manos está la elección de quién renace como simple humano y quién asciende como portador de poder. Sheno comprendió de inmediato. Eres el arquitecto de un nuevo mundo. Y yo, tu ingeniero. Exactamente. Su mente comenzó a trabajar como una máquina. Ya lo veía calculando, planificando, seleccionando nombres, rostros, futuros líderes y soldados. Y yo lo dejaba hacer, porque ese era el plan. Las semanas siguientes fueron un renacimiento oscuro. Sheno organizó lo que quedaba de su laboratorio, reconstruyó parte del equipo y comenzó a diseñar su imperio. Yo le proveía el poder que necesitaba, mostrándole cómo manipular la semilla de chakra para aumentar su fuerza, su resistencia, incluso su percepción. Pronto, Sheno tuvo un pequeño círculo de elegidos. Cada uno recibió una semilla de mi chakra, y bajo su influencia se convirtieron en algo más que humanos. Guerreros con reflejos sobrenaturales, intelectuales con mentes expandidas, cuerpos que sanaban más rápido de lo natural. Era un ejército embrionario, pero suficiente para plantar las raíces de una nación. Yo permanecía a su lado, pero nunca como un igual. Ante ellos yo era el dios silencioso, la figura que solo Sheno podía invocar. A veces, mientras lo observaba, me preguntaba cuánto de lo que decía él creía realmente. ¿Era cierto que yo había petrificado al mundo? Para Sheno lo era, y eso bastaba. Esa mentira era la semilla que nutría su fe en mí. Mientras tanto, Migyakugan seguía observando a Senku. Lo veía despertar mentes en el otro lado del planeta, liberando a sus aliados, encendiendo forjas y hornos, soñando con reconstruir la humanidad entera. Ciencia para todos. Luz para todos. Yo lo observaba en silencio, sabiendo que nuestro camino nos enfrentaría inevitablemente. Porque en este mundo nuevo habían germinado dos semillas opuestas. La de la esperanza universal de Senku, y la del orden selectivo de Sheno. Y yo, Tensiki Tsutsuki, era el dios carmesí que había plantado la segunda. La guerra aún no comenzaba, pero el destino ya estaba escrito. Comment 0 Comment Bote Chapter 6. Capítulo 6. Marionetas de un dios. El eco de mis pasos resonaba en las ruinas del laboratorio mientras los fragmentos de piedra caían como polvo de siglos olvidados. A mi alrededor, los cuerpos petrificados de los hombres y mujeres que en otro tiempo fueron la élite del mundo yacían inmóviles, atrapados en un sueño de piedra.
Sus expresiones, congeladas en el instante de la catástrofe, parecían clamar en silencio por redención. Me acerqué al primero. Un hombre alto, de cabello corto y mirada severa incluso bajo la piedra. Sus manos petrificadas aún sujetaban un fusil, como si ni la eternidad pudiera arrancarle la disciplina. Stanley Snyder, susurré. El lobo dormido. Apoyé mi palma en su pecho. El Rinnegan en mi mano brilló como una luna púrpura, y la energía recorrió su cuerpo. La roca comenzó a agrietarse, desprendiéndose en pedazos que cayeron con un sonido metálico. Stanley abrió los ojos de golpe, jadeando como un animal que despierta de un letargo forzado. Su mirada me atravesó con la agudeza de un francotirador. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. El que te ha devuelto la vida, respondí sin titubear. Stanley miró a su alrededor, vio a Sheno de pie, respirando el aire libre por primera vez en milenios, y algo en su semblante cambió. Sus labios se torcieron en una mueca que era mitad alivio, mitad respeto. Sheno, dijo con voz grave. Nunca pensé que volvería a verte. Y sin vacilar, se puso firme, levantando el brazo en un saludo militar. Como si el tiempo de piedra no hubiera existido. Uno tras otro, los aliados de Sheno fueron despertando. Brody Dudley emergió de la roca con una risa ronca, golpeándose el pecho como si nada hubiera pasado. Se arrodilló junto a un viejo motor oxidado y juró que volvería a hacerlo rugir con sus manos. Maya abrió los ojos con un suspiro de dolor, pero pronto se enderezó con la firmeza de una soldado. Al ver a Sheno, lo abrazó brevemente, antes de retroceder con la disciplina de quien entiende que el deber está por encima de la emoción. Chelsea Childe despertó confundida, observando las rocas y el paisaje con ojos ansiosos. Apenas habló, pero sus dedos rozaban las piedras del suelo como si las estuviera memorizando. Finalmente, decenas de soldados y civiles comenzaron a llenar la sala. Algunos caían de rodillas, llorando de alivio, otros gritaban con euforía o simplemente se quedaban inmóviles, incapaces de procesar lo que había ocurrido. Todos miraban a Sheno. Pero detrás de Sheno, mis ojos los observaban. Y en lo profundo de sus corazones sabían que no era él quien los había despertado, sino yo. Esa noche, reunidos en torno a hogueras improvisadas, Sheno pronunció un discurso. Hermanos, dijo con voz firme, la petrificación no fue una tragedia. Fue un juicio. Y gracias a él hemos sobrevivido al paso de los siglos. Hoy despertamos en un mundo virgen, limpio, preparado para ser reclamado por quienes son dignos de guiarlo. Los soldados lo vitorearon, los civiles lo escucharon con respeto, y Stanley se mantuvo de pie, silencioso, como guardián de su comandante. Yo me mantuve en las sombras, observando cómo el mito crecía. Para ellos, yo era un dios lejano, pero Sheno era el profeta que convertía mis milagros en un orden tangible. Días después, me acerqué a Sheno en privado. Estaba sentado junto a una mesa improvisada, trazando planes en hojas de pergamino. Fórmulas químicas, diseños mecánicos, mapas de recursos. Su mente era una máquina que nunca se detenía. Me acerqué y puse mi mano sobre su cabeza. Él se tensó, pero no me apartó. Hoy recibirás un nuevo don, murmuré. No solo fuerza, no solo energía. Sino arte. El arte de convertir la voluntad en control absoluto. Un destello rojizo descendió desde mis dedos, penetrando en su cráneo como rayos de luz líquida. Sheno apretó los dientes mientras su cuerpo temblaba, su mente inundada de conocimiento ancestral. Veía hilos de energía conectándose con objetos, percibía cómo podía extender su voluntad más allá de su cuerpo, manipular, controlar, someter. Cuando abrí la mano, Sheno jadeaba, sudoroso, pero sus ojos brillaban con una fascinación febril. Estos son hilos de chakra, murmuró. Conexiones invisibles, conductos de control. El jutsu de marionetas, confirmé. Con él puedes convertir la materia en extensión de tu ser. Armas, máquinas, incluso cuerpos sin vida. Todo puede danzar bajo tu control si tienes la disciplina para manejar los hilos. Sheno alzó la mano. Un resplandor apenas perceptible se extendió desde sus dedos, conectando con una roca cercana. La levantó torpemente, haciéndola flotar unos centímetros antes de que cayera. Sonrió. Es un sistema de control remoto biológico. Una tecnología que supera cualquier radio o satélite. Exactamente, respondí. Y solo tú posees este conocimiento. Sheno no tardó en ponerlo en práctica. Con ayuda de Brody, comenzó a construir marionetas rudimentarias hechas de metal oxidado y madera. Stanley las probaba en combate, sorprendiendo a todos con su precisión y letalidad.
Eran simples al inicio, torpes figuras que apenas podían caminar. Pero cada día Sheno mejoraba, aprendiendo a manejar más hilos, a controlar más cuerpos al mismo tiempo. Pronto, el campamento de Sheno ya no solo estaba protegido por soldados de carne y hueso, sino por un ejército de máquinas animadas por chakra. Marionetas de metal, armadas con lanzas, cuchillas y ballestas improvisadas. Los hombres las observaban con miedo reverente, y Sheno les decía: esto es el regalo de nuestro Dios. Con él construiremos un mundo donde la ciencia y la voluntad se funden en una sola fuerza. Y todos lo creían. Mientras tanto, en otra parte del mundo, el destino avanzaba en paralelo. Senku Ishigami, el joven de cabellos plateados, había pasado meses estudiando los fragmentos de conchas de aves y los rastros químicos que la petrificación dejaba atrás. Sus manos manchadas de químicos mezclaban nitrato, alcohol y ácido, en un proceso de prueba y error que lo llevó al borde de la desesperación. Hasta que, al fin, una gota cayó sobre la piedra. La superficie se agrietó, y un pequeño perro petrificado abrió los ojos, vivo y tembloroso. Senku levantó el frasco con una sonrisa que iluminaba la noche. Lo tengo. El fluido de resurrección. A su lado, Taijul lloraba de alegría, Yuzuria apretaba sus manos, y el reino de la ciencia daba su primer gran paso hacia el renacimiento de la humanidad. Dos caminos avanzaban ahora sobre el tablero del destino. Por un lado, Senku, el portador de la ciencia, con un frasco que podía liberar a todos los hombres y mujeres de la piedra. Por el otro, Sheno, el arquitecto elegido por un dios, guiado por la semilla del chakra y el poder del jutsu de marionetas. Y en el centro de todo, yo, Tenshiki Tsutsuki, contemplando con calma el choque inevitable. Porque el mundo solo puede renacer una vez. Y pronto, la ciencia de Senku y el poder de Sheno se encontrarán en un cruce de caminos que teñirá de sangre la tierra purificada. Comment 0 Comment Bote Chapter 7. Capítulo 7. La danza de las marionetas. El aire estaba cargado de expectación. Los soldados, los civiles recién liberados y los viejos aliados de Sheno se habían reunido en el claro principal, un espacio donde los restos de un viejo hangar militar ahora servían como centro de mando. El cielo se teñía de rojo con el sol poniente, y las sombras alargadas de los hombres parecían anticipar la noche que se avecinaba. En el centro, se erguía un árbol imposible. Había nacido de la nada, del chakra que yo mismo había derramado en la tierra. Sus raíces se extendían como serpientes bajo el suelo, y su tronco ancho se alzaba decenas de metros hasta abrirse en ramas coronadas por hojas de un verde sobrenatural. Desde su cima, yo los observaba, sentado en un trono que parecía tallado en la propia madera, mi silueta recortada contra la luz agonizante del día. Ellos me miraban con devoción, con miedo, con la incomprensión de mortales que sabían que frente a ellos estaba algo que no podían nombrar. Hoy, dijo mi voz proyectándose con chakra, es el inicio del nuevo orden. Levanté mi mano, y la energía se expandió como una ola invisible. Los cuerpos de los presentes se estremecieron cuando el chakra entró en ellos, como semillas que se incrustaban en su carne, en su alma. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas, jadeando. Pero pronto, uno a uno, todos comenzaron a sentirlo. Un calor que los fortalecía, una energía que recorría sus venas como fuego líquido. Stanley fue el primero en ponerse de pie, sus ojos brillando con un destello nuevo. Cerró el puño, notando cómo la fuerza lo desbordaba. Brody golpeó el suelo con la bota y la tierra se quebró bajo su pisada. Maya respiró hondo, sorprendida al sentir cómo sus reflejos se agudizaban. Chelsea, en silencio, tocaba el suelo con sus manos, percibiendo los flujos de energía como corrientes en la roca. Ahora todos poseen la chispa de mi poder, anuncié desde lo alto. Pero solo los dignos aprenderán a transformarla en llama. En medio del claro, Sheno se adelantó. Su túnica blanca ondeaba con el viento y en sus ojos se reflejaba tanto el cálculo de un científico como la febril devoción de un creyente. Ha llegado la hora de mostrarles lo que la unión de ciencia y divinidad puede lograr, dijo, mirando a su gente. Extendió las manos. De sus dedos emergieron hilos de chakra, finos como telarañas, que se conectaron a tres figuras metálicas. Marionetas. La primera tenía forma humanoide, armada con cuchillas en los brazos. La segunda, más pequeña, estaba equipada con ballestas montadas en sus hombros. La tercera era una mole cuadrúpeda hecha de hierro oxidado y madera, con un mandoble incrustado como mandíbula. Los hilos se tensaron. Las marionetas dieron un paso adelante, y un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Hoy probaré el don de nuestro Dios, declaró Sheno. El campo de pruebas fue delimitado con antorchas.
Se seleccionaron varios soldados, todos ansiosos por comprobar la fuerza que el chakra les otorgaba. Stanley se colocó al frente, fusil en mano. La primera marioneta avanzó hacia él, sus cuchillas brillando bajo la luz de las llamas. Stanley esquivó el primer golpe con reflejos mejorados, rodó por el suelo y disparó. La bala rebotó contra la carcasa metálica. No es suficiente, murmuró, cargando de nuevo. La marioneta arremetió, y Stanley apenas alcanzó a cubrirse con el fusil, que se partió en dos bajo la fuerza del impacto. Aprovechando la apertura, Stanley desenvainó un cuchillo y lo incrustó en una de las juntas metálicas, logrando trabar momentáneamente el mecanismo. Sheno sonrió, maniobrando los hilos. La marioneta retrocedió de un salto, moviéndose con la precisión de un depredador. Mientras tanto, la segunda marioneta disparaba virotes de metal contra un grupo de soldados. Ellos se cubrieron tras escudos improvisados, sus cuerpos ahora reforzados por el chakra. Lograron resistir, y uno de ellos lanzó una lanza que atravesó la ballesta izquierda de la máquina. Brody reía desde la retaguardia, fascinado. «Esto es un sueño hecho realidad», gritó. Una fusión de tecnología y milagro. La tercera marioneta, la más imponente, se lanzó contra varios al mismo tiempo. Con un movimiento de mandíbula cortó una columna de madera como si fuera mantequilla, haciendo que los hombres retrocedieran aterrados. Pero entonces Maya se adelantó, su cuerpo brillando con chakra. Con un salto imposible para un humano normal, se impulsó sobre la máquina y le clavó un bisturí reforzado en lo que parecía un punto débil. La bestia metálica se tambaleó, pero los hilos de Sheno la estabilizaron. «Es solo una primera generación», dijo Sheno mientras controlaba los tres al mismo tiempo. «Con tiempo, perfeccionaré los diseños, haré que estas criaturas sean extensiones de nosotros mismos». Desde mi trono en lo alto del árbol, observaba todo en silencio. La danza de las marionetas, los gritos de los soldados, la sangre que manchaba el suelo cuando alguno era alcanzado por una cuchilla o un virote. El chakra había fortalecido a los humanos, pero aún estaban lejos de igualar a las creaciones de Sheno. El espectáculo era un banquete para mis ojos. Verlos luchar por sobrevivir, por dominar, era un recordatorio de la esencia de la humanidad. Destruir para construir, sacrificar para prosperar. Cuando el último de los soldados cayó exhausto, Sheno hizo que las marionetas se detuvieran y regresaran a su lado. «Han visto su poder», declaró. «Pero esto es apenas el comienzo. Pronto estas máquinas serán legiones. Guerreros incansables que obedecerán nuestras órdenes con precisión absoluta. Y gracias al don de nuestro Dios, nada podrá detenernos». Los soldados vitorearon, algunos aún sangrando, otros jadeando. La devoción en sus miradas era inquebrantable. Esa noche, mientras la hoguera iluminaba los rostros cansados, Stanley se acercó a Sheno. «Tu poder es real», dijo con voz grave. «Pero necesitarás estrategia para dirigirlo. Estas marionetas son armas, pero un arma sin táctica es inútil». Sheno asintió. «Lo sé. Tú serás mi general, Stanley. Yo diseñaré, tú comandarás». Stanley lo miró un momento en silencio, luego asintió. «De acuerdo». Chelsea, en cambio, se mantenía distante. Sus ojos observaban las marionetas con recelo. Se apartó del grupo y tomó notas en secreto, como si planeara algo distinto. Su corazón no compartía el fervor del resto. Yo, Tensiki, descendí del árbol al amanecer. La tierra tembló con cada paso mientras mis pies deslizaban chakra en el suelo. «He visto su prueba», dije. «Algunos de ustedes cayeron, otros sobrevivieron. Así es como debe ser. La selección es necesaria». Miré a Stanley, aún manchado de sangre pero firme. «Tu voluntad es fuerte. Serás el brazo de Sheno». Él inclinó la cabeza en silencio. Miré a Brody, que observaba mis palabras como un niño fascinado. «Tu ingenio será útil. Harás que las máquinas respiren». Brody asintió, sonriendo con locura. Y finalmente, mi mirada cayó sobre Sheno. «Tú eres el portador del conocimiento. A ti confié el arte de las marionetas. Que este sea solo el inicio de tu ascenso». Sheno bajó la cabeza, pero su sonrisa era la de un hombre que sabía que el destino estaba bajo su control. El árbol colosal seguía creciendo detrás de mí, extendiendo sus ramas hacia el cielo como un recordatorio de mi presencia. Era mi trono, mi templo, el símbolo viviente de que este mundo tenía un nuevo dios observando desde lo alto. Mientras tanto, en algún lugar del bosque, Senku Ishigami continuaba perfeccionando el fluido de resurrección. El choque entre la ciencia universal y la ciencia elitista estaba cada vez más cerca. Y yo, Tensiki Tsutsuki, sonreí en silencio.
Porque en este tablero de destino, cada movimiento ya estaba previsto. Comment 0 Comment Bote Chapter 8. Capítulo 8. El juicio del mármol roto. La luz de la luna bañaba el continente en un fulgor blanquecino cuando Tenshiki Tsutsuki abrió lentamente los ojos sobre la copa de su árbol colosal. Desde lo alto observaba el silencio que dominaba el nuevo mundo, un silencio engañoso que ocultaba bajo la piedra millones de voces congeladas. Aquellas figuras inmóviles no eran simples esculturas, eran los restos de una civilización que había abusado del poder, que había traicionado la tierra y su propia esencia. Tenshiki, con sus ojos carmesí, contemplaba esa prisión mineral y sentía un desagrado profundo. El aire vibró cuando descendió desde el árbol, su túnica ondeando como un presagio. Las semillas de chakra que había entregado a Sheno y a sus hombres seguían latiendo dentro de ellos, una fuerza dormida que aguardaba a su llamada. Reunidos en un campamento improvisado, Stanley, Brody, Maya, Chelsea y un puñado de soldados lo esperaban. Todos mantenían una mezcla de temor y fascinación hacia aquella figura que afirmaba ser un dios. Sheno fue el primero en dar un paso al frente, sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y ambición. Señor, todo está listo. Hemos localizado varias estatuas en los alrededores. Antiguos líderes políticos, alcaldes, incluso criminales que la sociedad había dejado libres antes del cataclismo. Tenshiki lo observó en silencio por unos segundos. La brisa nocturna arrastró hojas secas que parecían susurrar un juicio ancestral. Finalmente, habló con voz profunda: es hora de purgar las impurezas del pasado. Ningún corrupto, ningún traidor, debe volver a caminar sobre esta tierra. Destruid sus estatuas hasta que no quede polvo reconocible, y arrojad los restos al mar para que se pierdan en lo insondable. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. No era una orden común, era un decreto divino que resonaba con un eco imposible de ignorar. Stanley se adelantó con un gesto militar impecable entendido. Si debemos aplastar esas piedras, lo haremos sin dudar. Brody sonrió con ironía, ajustando unas herramientas improvisadas será un trabajo duro, pero nada que no podamos manejar. Maya, sin embargo, bajó la mirada. Aunque había servido en el ejército, la idea de destruir cuerpos humanos, incluso petrificados, la incomodaba. Tenshiki percibió su duda y habló con calma: no son personas. Son reliquias podridas de un tiempo enfermo. Cada fragmento que destruyan es una semilla de corrupción menos en el futuro. Chelsea, con sus manos aún manchadas de tierra tras sus estudios geológicos, no pudo evitar intervenir. ¿Y qué pasará con los inocentes atrapados en piedra? ¿Los condenarás a todos solo porque una parte de ellos fue corrupta? El silencio se hizo pesado. Tenshiki la miró fijamente, y sus ojos parecieron atravesar su espíritu. Los inocentes que merezcan volver, volverán cuando yo lo decida. Pero no son los políticos ni los criminales los que traerán esperanza. Ellos fueron los parásitos de una era que se derrumbó bajo su propio peso. Chelsea no respondió. Apretó los labios, consciente de que cualquier palabra en contra podría significar su fin. Sheno dio la señal y la operación comenzó. Bajo la luz de antorchas improvisadas, los soldados y mecánicos se dirigieron a una plaza en ruinas donde estatuas petrificadas se alzaban como un museo macabro. Algunas representaban figuras reconocibles. Alcaldes con trajes elegantes, líderes que en vida habían pronunciado discursos vacíos, empresarios que sonreían con hipocresía. Ahora eran solo piedras inertes, pero su sola presencia recordaba un sistema corrupto. Stanley fue el primero en golpear. Con un mazo hecho de acero recuperado, descargó toda su fuerza sobre el rostro de un antiguo gobernador. El impacto resonó como un trueno, y fragmentos de mármol y carne petrificada cayeron al suelo. Brody y otros soldados lo siguieron, usando martillos, palancas y, en algunos casos, rifles modificados que disparaban balas de metal reforzado capaces de fracturar la piedra. Las estatuas comenzaron a romperse una por una, cada golpe liberando polvo que se esparcía por el aire. Chelsea observaba en silencio, incapaz de apartar la vista. No eran simples rocas, eran restos de seres humanos, y ver cómo se desmoronaban le arrancaba un nudo en el estómago. Maya atendía a los soldados que se lastimaban en el proceso. Las astillas de piedra eran filosas como cuchillas y más de uno terminó con cortes profundos. La sangre corría sobre el suelo, mezclándose con el polvo gris, formando un lodo oscuro que parecía absorber los pecados del pasado. Tenshiki observaba desde lo alto de una roca, sus cuernos recortados contra la luna. Su chakra vibraba en el aire, y cada vez que uno de los soldados dudaba, él enviaba un pulso sutil que devolvía la fuerza a sus brazos. Nadie podía detener aquella misión.
Horas más tarde, las estatuas yacían en ruinas. Montañas de fragmentos habían sido apiladas, listas para ser trasladadas al mar. Tensiki descendió y extendió la mano. Con un simple gesto, el chakra fluyó hacia los restos, haciendo que se desmoronaran aún más hasta convertirse en polvo fino. Luego levantó una corriente de viento que arrastró aquel polvo hacia el horizonte. El mar rugió cuando arrojaron los restos más grandes desde los acantilados. El agua los engulló sin misericordia, llevándose consigo los últimos rastros de aquellos que habían corrompido el pasado. Sheno observaba todo con una sonrisa satisfecha. Esto es un verdadero renacimiento. Un mundo libre de los parásitos que lo devoraban. Stanley se acercó, aún con el mazo ensangrentado por sus propias heridas. Señor, si esto es solo el comienzo, estoy listo para lo que venga. Tensiki posó su mirada sobre él y luego sobre el resto. Este es solo el primer paso. La humanidad tendrá su segunda oportunidad, pero no será libre. Estará guiada por la mano que los vigila desde lo alto. Chelsea sintió un escalofrío. Cada palabra lo confirmaba. Aquel ser no solo quería reiniciar el mundo, quería moldearlo a su imagen. Maya, mientras vendaba a un soldado, murmuró en voz baja: ¿qué diferencia hay entre él y los líderes corruptos que acabamos de destruir? Brody escuchó el comentario, pero no respondió. En su interior, la duda comenzaba a germinar. La noche avanzó y el grupo regresó al campamento. Tensiki ascendió nuevamente a su árbol gigantesco, donde se sentó en posición de loto. Desde allí, proyectó su chakra como una red invisible que abarcó kilómetros. Podía sentir cada fragmento de vida, cada estatua aún intacta, cada vibración del viento. Su poder no conocía límites, y aún así, dentro de sí, la memoria del hombre que había sido en su vida pasada lo atormentaba. Recordaba su fanatismo por la serie de Dr. Stone, su admiración por Senku, su pasión por la ciencia. Pero ahora, en el cuerpo inmortal de un Otsutsuki, veía la humanidad desde otro ángulo. Como una enfermedad que debía ser controlada. Mientras meditaba, Sheno trabajaba en secreto. Gracias al conocimiento del jutsu de marionetas que Tensiki le había entregado, ya podía controlar 3 marionetas a la vez. Cada una estaba equipada con cuchillas, lanzallamas improvisados y mecanismos de disparo. Su mente científica no dejaba de analizar cómo combinar aquel ninjutsu con la ciencia moderna. Stanley lo observaba entrenar en silencio. Sheno, ¿de verdad crees que este dios es quien dice ser? Sheno no apartó la vista de sus marionetas, que danzaban como sombras asesinas bajo la luz de las antorchas. Lo que importa no es si es un dios. Lo que importa es que tiene el poder de moldear el futuro, y yo estaré a su lado cuando ese futuro nazca. Stanley apretó los labios. No confiaba del todo en Tensiki, pero su lealtad hacia Sheno era más fuerte que cualquier duda. Chelsea, por su parte, se retiró a un rincón apartado del campamento. Observó el cielo estrellado y pensó en Senku, en lo diferente que sería este mundo si fuera él quien liderara el despertar. Sus manos temblaban. Sabía que debía decidir pronto a quién jurar lealtad. El viento sopló fuerte aquella noche, como si el propio planeta reaccionara al juicio ejecutado contra sus antiguos líderes. En el silencio del bosque, las hojas susurraron un veredicto. La humanidad había sido condenada por sus pecados, y ahora un falso dios la conducía hacia un destino incierto. Pero incluso en medio de la oscuridad, las semillas de la ciencia y la rebelión germinaban en lugares inesperados. Comment 0 Comment Bote Chapter 9. Capítulo 9. El ojo que vigila las sombras. El árbol colosal que Tensiki había hecho brotar en medio de las ruinas humanas se erguía como un coloso en el horizonte. Sus ramas se alzaban hasta tocar las nubes, extendiéndose como si quisieran reclamar el cielo entero. Desde lejos, aquel espectáculo parecía una fusión entre lo divino y lo monstruoso. Los soldados liberados y los seguidores de Sheno lo observaban con un silencio reverente, como si contemplaran un altar viviente. Aquel no era un árbol común. Su corteza emanaba un brillo pálido, como hueso expuesto a la luz, y en la cima se abría un vasto espacio circular, tallado por el chakra del propio Tensiki, destinado a convertirse en su morada. Con un gesto de su mano, Tensiki comenzó a moldear un palacio sobre la copa del árbol. La madera se torció y se endureció, mutando en pilares de aspecto marfilino, con ventanales translúcidos creados a partir de chakra solidificado. Techos abovedados, pasillos interminables y balcones que se extendían como alas se formaron en cuestión de minutos. No era un edificio humano, sino una construcción que transmitía la sensación de estar en un reino fuera de toda comprensión. Los presentes quedaron atónitos. Stanley, aunque acostumbrado al campo de batalla, no pudo ocultar su desconcierto. Maya se llevó la mano al pecho y murmuró una plegaria inconsciente.
Chelsea, en cambio, apretó los labios. Aquel palacio era un símbolo demasiado claro de poder absoluto. Cuando la obra estuvo terminada, Tensiki extendió el brazo hacia abajo. Un círculo blanco comenzó a formarse en el suelo, expandiéndose con un resplandor etéreo. Poco a poco, tomó la forma de un disco flotante, un platillo que descendió suavemente hasta tocar la tierra firme. Con él, Tensiki había creado un medio de transporte. Bastaba con subir al disco para que éste se elevara y los llevara hasta la cúspide, al corazón del palacio. El pueblo recién liberado miraba con asombro, como si fueran invitados a un mundo divino. Con voz firme, Tensiki ordenó a los soldados reunir a Sheno y Stanley Smiler. Los dos hombres, cada cual con su carácter marcado, subieron al platillo. Stanley lo hizo con pasos rígidos, la mano siempre cerca de su cinturón, como un soldado que no confiaba en nadie más que en su rifle. Sheno, en cambio, tenía los ojos brillantes de emoción. Para él, todo aquello era la confirmación de su teoría. La humanidad solo debía ser guiada por las mentes superiores, y no había nada más superior que el ser que ahora los recibía. El disco ascendió suavemente, como impulsado por una energía invisible, hasta llegar a las puertas del palacio. Cuando cruzaron el umbral, se encontraron en un vasto salón con columnas que parecían esculpidas en cristal y una bóveda en cuyo centro ardía una esfera de luz constante. Allí, sentado sobre un trono elevado formado por raíces entrelazadas, estaba Tensiki. Su silueta irradiaba majestuosidad. Su cabello azul pálido caía como una cascada recogida en una cola, sus cuernos planos daban la impresión de una deidad antigua, y su túnica blanca se movía suavemente como si respirara. Sheno cayó de rodillas al instante, inclinando la cabeza. Stanley se mantuvo de pie, aunque con la mano crispada en el arma. Su lealtad a Sheno era inquebrantable, pero su instinto militar desconfiaba de todo aquello. Tensiki los observó en silencio, como un juez que mide el peso de las almas frente a él. El ambiente se volvió más denso cuando Tensiki se levantó de su trono. Caminó lentamente hasta situarse frente a Stanley. El soldado sostuvo la mirada, desafiante, aunque por dentro una punzada de inquietud recorría su pecho. Tensiki sonrió con frialdad y, sin previo aviso, introdujo dos dedos en su propio ojo izquierdo. Con un movimiento brutal, arrancó su Byakugan. El sonido húmedo y la chispa de chakra que saltó hicieron que Sheno soltara un grito ahogado. El ojo, brillante y blanco, permanecía intacto en la palma de Tensiki, como si acabara de ser extraído de una estatua viva. Stanley retrocedió un paso. El instinto le gritaba disparar, pero su mente se congeló cuando vio cómo el hueco vacío en el rostro de Tensiki comenzaba a regenerarse. Carne, nervios y finalmente un nuevo globo ocular brotaron en cuestión de segundos. No quedó cicatriz, no quedó marca alguna. Era como si nunca se lo hubiera arrancado. Stanley comprendió entonces que estaba frente a una criatura que no conocía los límites humanos. Tensiki extendió la mano que sostenía el Byakugan hacia Stanley. La voz que salió de su boca fue como un mandato tallado en piedra. Este ojo no es un regalo. Es una prueba. Con él, verás más de lo que tu mente puede soportar. Si aceptas, dejarás de ser un hombre y comenzarás a ser parte de mi voluntad. Stanley dudó por un instante. Pero recordó a Sheno, su amigo de la infancia, y la fe ciega que él profesaba a aquel ser. También recordó los días en que el mundo colapsó y las promesas de los líderes corruptos que nunca se cumplieron. Si Sheno veía en Tensiki la única salvación, él lo seguiría, aunque significara perder su humanidad. Con los dientes apretados, Stanley asintió. Tensiki levantó la otra mano, y en un acto de violencia fría, arrancó uno de los ojos del soldado. La sangre brotó de inmediato, manchando el suelo cristalino. Stanley apretó los dientes, negándose a gritar. El dolor lo atravesaba como fuego líquido, pero su orgullo militar lo mantuvo erguido. Sheno observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Aquello era más que un sacrificio, era un renacimiento. Con precisión quirúrgica, Tensiki colocó el Byakugan en la cuenca vacía de Stanley. El ojo encajó como si siempre hubiera estado allí. Durante unos segundos, el cuerpo del soldado tembló. Venas se extendieron por el rostro, marcando líneas azuladas. Stanley sintió cómo su visión se expandía, cómo cada fibra de chakra en el aire se revelaba ante él. Vio la circulación de Sheno, el flujo ardiente que recorría el cuerpo de Tensiki como un océano infinito, y comprendió que estaba contemplando algo más grande que cualquier ejército. Cuando la sensación inicial se disipó, Stanley respiró con fuerza. Su rostro estaba bañado en sudor y sangre, pero en su mirada había un nuevo brillo.
En el lado izquierdo, su ojo humano seguía siendo el mismo. En el derecho, el Byakugan resplandecía con un blanco puro, frío y penetrante. Tenshiki se apartó y regresó lentamente a su trono. Su propio ojo había regenerado por completo, como si nada hubiera ocurrido. Desde su asiento, observó a Stanley y pronunció con solemnidad. Ahora eres mis ojos en la oscuridad. A través de ti, veré las sombras que me ocultan y los enemigos que aún no conozco. Stanley asintió con rigidez. Ya no era solo un soldado. Era un instrumento de un dios falso, y aunque la sensación lo carcomía por dentro, también le otorgaba un poder imposible de negar. Podía sentir la energía del mundo, podía anticipar los movimientos de cualquiera en su campo de visión. Un poder así era un arma invaluable. Sheno, que había presenciado todo de rodillas, levantó la cabeza con reverencia. Maestro, lo que has hecho es un acto de creación. Has transformado a un hombre común en un ser superior. Con esta fuerza, construiremos un mundo donde solo los dignos puedan existir. Tenshiki lo miró en silencio. Su mente no estaba en Sheno, ni siquiera en Stanley. En su interior, recordaba las memorias de la humanidad pasada. Los políticos corruptos, los tiranos disfrazados de salvadores, los ejércitos levantados en nombre de falsos ideales. Aquellos hombres habían arruinado la tierra, y ahora sus estatuas estaban en el fondo del mar, hechas polvo. Tenshiki sabía que estaba forjando algo nuevo, pero también era consciente de que el precio sería sangre. Mientras tanto, en la base improvisada al pie del árbol, los soldados y civiles miraban hacia lo alto del palacio con temor reverencial. Rumores comenzaron a extenderse. Algunos decían que Stanley había recibido un don, otros murmuraban que había sido marcado como esclavo de un dios. Chelsea escuchaba todo con los brazos cruzados. La joven geógrafa no podía ocultar su creciente incomodidad. Ella no veía un dios en Tenshiki, sino un tirano disfrazado. Y aunque todavía callaba, en su mente empezaba a germinar la idea de escapar y buscar a Senku. Stanley descendió más tarde, acompañado de Sheno. El nuevo ojo brillaba como un faro silencioso. Los soldados se alinearon al verlo, aunque en sus corazones sentían tanto respeto como miedo. La primera orden que Stanley transmitió en nombre de Tenshiki fue clara. Entrenar, prepararse, obedecer. El mundo nuevo no daría lugar a los débiles. En la cima del palacio, Tenshiki contemplaba el horizonte. El árbol se mecía con el viento, pero permanecía firme, como un símbolo eterno. En sus pensamientos, resonaba una sola verdad. Había dado un paso más para moldear la humanidad según su visión. Pero también sabía que, en algún rincón del mundo, Senku comenzaba a mover sus piezas. Y cuando la ciencia de Senku se cruzara con el chakra de Tenshiki, la verdadera batalla por el destino de la humanidad comenzaría. Coment 0 Coment Bote Chapter 10. Capítulo 10. El ojo que devora las sombras. El interior del palacio blanco construido sobre el gigantesco árbol era tan vasto que parecía contener su propio cielo. Las columnas, talladas en patrones geométricos imposibles para manos humanas, irradiaban una suave luz azulada que no necesitaba fuego ni electricidad para existir. Tenshiki Tsutsuki, sentado en un trono esculpido con raíces vivas, observaba en silencio su reflejo en una superficie cristalina creada con chakra condensado. Acarició con sus dedos la piel alrededor de su ojo recién formado. El Byakugan que había arrancado para dárselo a Stanley había vuelto a crecer, sin dejar cicatriz alguna. Pensó para sí. Aunque mi cuerpo fue forjado para consumir y renacer, nunca deja de asombrarme. He otorgado un don a un mortal y, sin embargo, yo no he perdido nada. ¿Qué clase de caminos se abrirán si empiezo a fragmentar mis poderes, dispersándolos entre humanos? Sus pensamientos se sumieron en una tensión ambigua, entre la curiosidad científica y la ambición divina. Se levantó de su trono y caminó hacia los ventanales del palacio. Desde lo alto del árbol colosal, observó la extensión del bosque que había hecho crecer con su chakra. La tierra estaba cambiando bajo su voluntad, como si él fuera el nuevo arquitecto del mundo. En otro punto del palacio, Stanley Snyder se encontraba en una sala de entrenamiento. La piedra blanca del piso estaba marcada con símbolos extraños, trazados por Tenshiki para permitir que el chakra fluyera y reforzara el espacio. Frente a él, 3 marionetas controladas por Sheno se desplegaron con movimientos mecánicos precisos. Cada una era diferente. Una estaba equipada con cuchillas ocultas en los brazos, otra con lanzas extensibles y la tercera con un cañón improvisado que escupía proyectiles metálicos creados con chatarra reciclada. Sheno se encontraba en un balcón superior, con los dedos extendidos, hilos de chakra azul brillando apenas visibles en el aire.
Su frente estaba perlada de sudor. Controlar 3 marionetas a la vez era un reto titánico, pero no podía mostrarse débil ante Tensiki. Stanley cerró el ojo derecho, el normal, y abrió con fuerza el izquierdo, ahora brillante, con la pupila expandida y rodeada de venas. El Byakugan activado proyectaba un campo visual esférico de 360 grados. El mundo se reveló con crudeza. Vio las líneas de chakra que conectaban a Sheno con las marionetas, como delgados ríos de energía que pulsaban al ritmo de la respiración del científico. Vio el interior de los cuerpos mecánicos, los mecanismos tensados, los resortes cargados, las armas ocultas. Y, sobre todo, vio el sistema circulatorio del chakra de Sheno, los nodos de energía en su cuerpo que ardían como estrellas diminutas. Interesante, murmuró Stanley, y adoptó postura de combate. Las marionetas se lanzaron sobre él. La primera atacó con una cuchilla descendente. Stanley inclinó apenas la cabeza y ya sabía hacia dónde se movería el segundo enemigo gracias a la visión periférica absoluta de su nuevo ojo. Rodó hacia atrás, esquivando una lanza que se hundió en el suelo, y al mismo tiempo lanzó un puñetazo contra la primera marioneta, destrozando parte de su pecho de madera y metal. Sheno apretó los dientes, manipulando los hilos de chakra con desesperación. La marioneta dañada se recompuso con movimientos bruscos, mientras la tercera disparaba un proyectil metálico. Stanley lo vio venir antes de que el mecanismo lo liberara. El Byakugan le había mostrado la tensión en el resorte interno. Saltó hacia un lado, dejando que la bala impactara contra la pared. El entrenamiento se transformó en un espectáculo de brutalidad. Stanley no solo esquivaba y golpeaba. Utilizaba su visión telescópica para calcular con precisión quirúrgica cada punto débil. Con un rodillazo destrozó la bisagra de la marioneta de cuchillas. Con una llave, rompió el brazo de la marioneta de lanza. Y con una patada giratoria, hizo que el cañón de la tercera se desviara, explotando contra sí misma. Sheno estaba exhausto, jadeando, incapaz de mantener los hilos de chakra estables. Finalmente soltó el control y las 3 marionetas cayeron al suelo, inertes. Stanley, apenas sudado, parpadeó varias veces. Desactivó su Byakugan y la visión del mundo volvió a lo común. Con este ojo, nada podrá ocultarse, me dijo con frialdad. No hay enemigo, máquina o humano que escape a mi vista. Desde lo alto, Tensiki lo observaba. Su sonrisa era tan delgada como el filo de una cuchilla. Pensó. Stanley ya era un guerrero formidable, pero con un fragmento de mi poder se ha convertido en algo más. Una bestia de precisión. ¿Qué sucedería si extiendo mi don aún más? ¿Crearía un ejército de semidioses o una jauría de monstruos? El silencio de la sala se interrumpió cuando Stanley volvió a mirar hacia arriba. Aunque el ojo normal lo hacía ver con límites humanos, el Byakugan seguía encendido y pudo observar a Tensiki sin obstáculos, incluso a través de la pared del balcón. Por primera vez, Stanley sostuvo la mirada de su supuesto dios. Sheno, aún jadeante, lo notó también. Había una tensión latente, un filo en el aire. Tensiki, dijo Sheno, inclinándose en señal de respeto, la combinación de tu don y nuestra ciencia abre posibilidades infinitas. Estas marionetas eran apenas un ensayo. Con tiempo, recursos y más conocimientos, podríamos construir ejércitos enteros. Tensiki descendió flotando suavemente hasta el suelo de la sala. Sus túnicas ondeaban con un aire solemne. Ejércitos, repitió, casi como si saboreara la palabra. Luego posó su mano sobre el hombro de Sheno. Tienes visión, pero recuerda. No todos son dignos de portar mi semilla. Dirigió la mirada hacia Stanley. Tú eres prueba de ello. Stanley asintió, aunque en sus pensamientos comenzaba a germinar algo más que obediencia. El Byakugan no solo le daba poder, también le otorgaba una nueva perspectiva del mundo. Y en esa visión, incluso Tensiki no era intocable. Esa noche, mientras el palacio descansaba en la penumbra, Tensiki permaneció solo en su trono. Cerró los ojos, activó su Byakugan y dejó que su mirada atravesara las paredes, los árboles, el suelo. Vio los movimientos de los soldados, los cuerpos dormidos, los hilos de chakra que ahora recorrían a todos los que él había marcado. Y pensó. He creado un reino invisible, tejido con mi esencia. Cada semilla de chakra es un recordatorio de que todos me pertenecen. Pero el riesgo late en el corazón de ese soldado. El Byakugan que le otorgué no solo es un arma, también es una puerta. ¿Qué verá cuando mire más allá de mí? El silencio del palacio lo envolvió, pero en lo profundo de su mente ya germinaba una certeza. El verdadero desafío aún no había comenzado. Comment 0 Comment Bote Chapter 11. Capítulo 11. El metal que canta con chakra.
El palacio sobre el coloso de raíces permanecía en silencio. La corte improvisada de Sheno y sus soldados dormía, mientras el viento nocturno acariciaba las hojas del árbol sagrado creado por Tensiki Tsutsuki. En el centro de la gran sala de audiencias, Tensiki estaba de pie, inmóvil, con los brazos extendidos. Su chakra comenzó a condensarse en el aire, brillando en tonos azulados y plateados. El suelo tembló bajo sus pies mientras una esfera líquida, metálica y resplandeciente, surgía lentamente del vacío. El material fluía como mercurio, pero con un brillo interno que parecía contener estrellas atrapadas en su interior. Con una voz profunda, casi ritual, pronunció: metal de chakra. Carne y hueso de mi poder. Dejó caer la esfera sobre el suelo y, al contacto, se solidificó con un sonido cristalino, transformándose en bloques rectangulares de un plateado inmaculado. El material reflejaba la luz como si se burlara de la oscuridad circundante. Sheno, al entrar y contemplar el espectáculo, quedó paralizado. Sus ojos brillaron con un frenesí que mezclaba locura y devoción. Se acercó lentamente, tocando la superficie del metal. Su piel percibió un cosquilleo eléctrico, como si el material reconociera la presencia de chakra en su cuerpo gracias a la semilla que Tensiki le había otorgado. Es imposible, susurró Sheno, con voz quebrada. Esto no es acero, ni titanio, ni ninguna aleación conocida. Es algo más. Tensiki lo observó con calma. No es de este mundo. Este metal responde a la voluntad del chakra. Imprégnalo con tu energía y descubrirás lo que significa dominar la materia en su estado más puro. Sheno cerró los ojos y concentró su chakra, dejando que fluyera a través de sus manos. El metal respondió de inmediato. Cambió de forma, estirándose como si fuera arcilla, adoptando la silueta de una daga brillante. Con un movimiento de su mano, la infundió con chakra elemental de viento, y la hoja emitió un silbido agudo, cortando el aire a su alrededor. Stanley observaba desde un rincón. El brillo del Byakugan en uno de sus ojos permitía ver con precisión cómo el chakra se desplazaba dentro del metal, como un río que obedecía ciegamente a su portador. Con este material dijo Stanley, sin apartar la vista, cualquier soldado entrenado se convertiría en una amenaza imposible de detener. Tensiki levantó la mano y parte del metal restante levitó hacia él. Con un simple gesto, lo moldeó en lanzas, cuchillas curvas, placas de armadura y hasta un disco flotante que giró alrededor suyo. El metal de chakra no conoce límites. Todo lo que imagines, podrá tomar. Pero recuerda, Sheno. La materia no es más peligrosa que el corazón del hombre que la controla. Sheno apretó los labios. Dentro de sí sabía que este regalo no era solo un recurso. Era una prueba. Tensiki lo estaba observando, midiendo si era digno de sostener un poder que podía cambiar la historia misma de la humanidad. Durante los días siguientes, Sheno y su grupo trabajaron como nunca antes. Los talleres improvisados en las raíces del árbol palacio se convirtieron en forjas primitivas alimentadas por chakra. Brody se encargó de moldear piezas para vehículos experimentales, adaptando el metal a engranajes y armas de fuego rudimentarias. Maya exploraba sus propiedades médicas, notando que las herramientas quirúrgicas hechas con metal de chakra eran tan afiladas que podían cortar sin desgarrar. Chelsea, aunque inquieta, reconocía que las armas creadas podían dar a Sheno un poder absoluto. Stanley, por su parte, se entrenaba con una espada fabricada del nuevo material. Cada tajo dejaba cicatrices en la piedra del suelo, marcas que parecían imposibles para un hombre común. Con el Byakugan activo, observaba cómo el chakra fluía en la hoja, amplificando su letalidad. No hay armadura ni muralla que resista esto, murmuró, con la certeza de un depredador. Tensiki, sentado en su trono natural, contemplaba el progreso con una mezcla de orgullo y distancia. Aunque él no necesitaba armas, le fascinaba ver cómo los humanos las adaptaban. Era como observar a hormigas construir imperios con un fuego robado. En otro lugar del mundo, lejos de aquel árbol divino, otro tipo de chispa se encendía. Senku Ishigami, tras meses de lucha y perseverancia, había llegado finalmente a la aldea Ishigami. Sus pasos lo llevaron hasta la entrada, donde los pobladores lo miraban con desconfianza. Kohaku, de cabello dorado y ojos fieros, fue la primera en interponerse. ¿Quién eres tú, forastero? Senku, con una sonrisa confiada, respondió. El hombre que traerá de vuelta la ciencia. Chrome, el joven curioso obsesionado con los minerales, se acercó intrigado. Al escuchar a Senku hablar de conocimientos perdidos, vio en él una promesa de respuestas a los misterios que siempre había perseguido. Ruri, la sacerdotisa enferma, observaba con una calma que ocultaba dolor.
Su hermana Suika, con su peculiar casco en forma de sandía, espiaba desde atrás. Pronto, Senku comenzó a desplegar su genio. Mostró a los aldeanos cómo encender fuego de manera controlada, cómo purificar agua y cómo preparar remedios básicos. Kaseki, el anciano artesano, encontró en él un socio invaluable para crear herramientas más complejas. Kinro y Jinro, guardianes de la aldea, lo miraban con mezcla de escepticismo y respeto. Magma, el guerrero bruto, lo veía como un posible rival o aliado. En pocos días, Senku había convertido la aldea Ishigami en el corazón de su revolución científica. Allí nacerían inventos como la máquina de vapor, el cableado para comunicaciones y las primeras armas de filo refinadas. El contraste era brutal. Mientras Tenshiki entregaba a Sheno un poder sobrenatural, basado en chakra y metal divino, Senku enseñaba a su pueblo a reconstruir con paciencia los cimientos de la civilización perdida. Uno moldeaba el mundo con poder celestial, el otro con la ciencia humana. De vuelta en el Palacio del Árbol, Sheno presentó a Tenshiki su primera gran obra. Un brazo mecánico fabricado enteramente con metal de chakra. Lo había diseñado para integrarse con marionetas, pero también podía ser usado por humanos amputados. Imagina, señor, ejércitos de soldados heridos reconstruidos con este material. No solo volverían a pelear, sino que serían más fuertes que antes. Tenshiki lo examinó en silencio. Su Byakugan veía cómo el chakra fluía con perfección a través del brazo metálico, como si fuera carne viva. Has entendido la esencia, dijo, al fin. La ciencia no debe solo reconstruir. Debe trascender. Sheno sonrió, con un brillo de ambición en sus ojos. Pero Tenshiki, en el fondo, se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que esa ambición se convirtiera en un filo dirigido hacia su propia garganta. Porque si algo había aprendido de los humanos, era que no existía regalo sin precio. Comment 0 Comment Bote Chapter 12. Capítulo 12. El rugido contra el metal de los dioses. La selva, densa y húmeda, se agitaba con un murmullo de vida salvaje. Entre los troncos retorcidos y las raíces cubiertas de musgo, sombras enormes se deslizaban. Ojos amarillos, brillantes, acechaban desde la oscuridad. El silencio no era natural. Era la calma expectante de depredadores al acecho. En el claro frente al gran árbol de Tenshiki, Stanley Snyder, con su ojo Byakugan resplandeciendo en un tono blanco azulado, sostenía una espada recién forjada de metal de chakra. El arma parecía cantar, vibrando con un zumbido leve que respondía al flujo de chakra en su cuerpo. A su lado, varios soldados liberados de la petrificación, ahora portadores de chakra gracias a las semillas de Tenshiki, blandían lanzas y cuchillas del mismo material plateado. Brody ajustaba una ballesta experimental reforzada con piezas metálicas. Maya observaba desde atrás, con vendas y antisépticos preparados. Sheno, con calma quirúrgica, manipulaba 3 marionetas conectadas por hilos invisibles de chakra. En lo alto del coloso vegetal, sentado en un trono tallado en madera viviente, Tenshiki observaba la escena. Su mirada fría abarcaba todo el campo de batalla. Él no necesitaba luchar. Ese era el propósito de la prueba. La naturaleza no cede su reinado sin sangre, murmuró con voz suave, casi un susurro que el viento llevó hasta los oídos de Sheno. Hoy veremos si el metal de los dioses puede doblegar a las bestias que heredaron la tierra. Un rugido desgarró la calma. Un oso descomunal, mucho más grande que los de antaño, emergió de entre los árboles. Su pelaje estaba lleno de cicatrices, sus colmillos amarillentos chorreaban saliva, y sus músculos parecían tallados en piedra. No era un simple animal. Era un rey de la selva, forjado en un mundo donde los humanos ya no existían. A su alrededor, una manada de leones avanzaba con pasos lentos, sincronizados, como un ejército salvaje. Sus melenas doradas brillaban bajo el sol, y sus garras abrían surcos profundos en la tierra blanda. El primer choque fue brutal. El oso cargó contra los soldados con un bramido que sacudió los huesos. Uno de los hombres levantó su lanza de metal de chakra y la clavó directo en el pecho del animal. El metal penetró con facilidad la gruesa piel, y un chorro de sangre carmesí salpicó el aire. Sin embargo, el oso no cayó. De un zarpazo, destrozó el torso del soldado, arrojando pedazos de carne y hueso como si fueran barro. El resto del grupo retrocedió, el miedo reflejado en sus ojos. Stanley avanzó sin dudar, activando su Byakugan. Su visión penetrante revelaba los músculos y huesos del oso, cada fibra de su cuerpo iluminada por el chakra animal. Ajustó su respiración, infundió chakra de viento en su espada, y en un tajo descendente cortó desde el hombro hasta el vientre.
La criatura rugió, su sangre manchó la hierba, y finalmente se desplomó entre convulsiones. Uno menos, murmuró Stanley, con el ojo blanco aún brillando. Pero los leones no esperaron. Con un rugido colectivo, saltaron sobre los soldados. 2 hombres cayeron de inmediato, sus gargantas arrancadas en mordidas salvajes. Brody disparó su ballesta, la flecha plateada atravesó el cráneo de un león y lo dejó inerte. Otro se lanzó sobre él, y apenas logró salvarse gracias a la intervención de una marioneta controlada por Sheno, que bloqueó la embestida con un escudo de metal. Los hilos de chakra brillaban débilmente en la luz del sol mientras Sheno movía los dedos con precisión quirúrgica. Sus 3 marionetas se movían en sincronía. Una cortaba con cuchillas curvas, otra lanzaba proyectiles de metal, y la tercera protegía a los combatientes con un escudo. Cada movimiento drenaba su concentración, gotas de sudor caían de su frente, pero mantenía el control con determinación. Un león logró romper la línea de defensa y se abalanzó sobre un joven soldado. Maya, sin pensarlo, corrió y lo empujó a un lado. Las garras desgarraron su brazo, abriendo 3 profundos surcos de sangre. El dolor la hizo gritar, pero el soldado sobrevivió. Tensiki, desde lo alto, observó con una leve inclinación de cabeza. El sacrificio humano siempre revelaba más que la victoria. Stanley, viendo la herida, rugió de furia. Su chakra ardió en su cuerpo, infundiendo su espada con fuego esta vez. Blandió el arma en un arco llameante, y el metal de chakra liberó una lengua de fuego que envolvió a 2 leones, incinerándolos en segundos. Los rugidos de las bestias moribundas se mezclaron con el olor a carne quemada. La batalla continuó. Sangre humana y animal empapaba el suelo. Los gritos de los soldados se mezclaban con los rugidos de las bestias. Cada arma de metal de chakra se iluminaba con diferentes colores, dependiendo del chakra que corría por ellas. Azul cuando era viento, rojo cuando era fuego, amarillo cuando era rayo. El campo de batalla parecía un festival de luces macabro, un espectáculo divino en medio de la barbarie. Sheno, exhausto, llevó a sus marionetas a su límite. Una de ellas cayó destruida bajo las fauces de un león, pero las otras 2 lograron empalar a 3 más con lanzas metálicas. El suelo era un cementerio improvisado, cubierto de cadáveres de leones y hombres por igual. Finalmente, el último león, el alfa de la manada, se lanzó hacia Stanley. Sus ojos dorados brillaban con inteligencia y furia. El Byakugan revelaba su chakra ardiendo como un fuego salvaje en su corazón. Stanley levantó su espada y el león chocó contra él en un enfrentamiento final. El tiempo pareció detenerse. Los músculos del león se tensaron, sus garras se hundieron en el pecho de Stanley, rompiendo la carne. Pero Stanley no cedió. Con un grito, infundió chakra rayo en su espada y atravesó el cráneo del animal. Ambos cayeron juntos al suelo, bañados en sangre. El silencio se extendió sobre el campo. Los supervivientes jadeaban, con el cuerpo cubierto de heridas y sangre. La tierra estaba manchada de rojo, un recordatorio brutal de lo que significaba luchar contra un mundo que había aprendido a vivir sin humanos. Tensiki se levantó de su trono. Descendió lentamente, flotando hasta posar sus pies en el suelo ensangrentado. Caminó entre los cadáveres sin inmutarse, su túnica blanca manchándose de rojo. Observó a Stanley, que aún respiraba con dificultad, su Byakugan brillando débilmente. Has demostrado que eres digno de portar mi regalo, dijo, colocando su mano sobre su pecho y cerrando las heridas con chakra regenerativo. Pero nunca olvides esto. El metal de chakra no existe para protegerte de la muerte. Existe para recordarte que incluso los dioses sangran, y que la sangre siempre será el precio del poder. Sheno, agotado pero triunfante, levantó la cabeza hacia Tensiki. Lo que hemos visto hoy no es solo una batalla. Es el nacimiento de un ejército. Tensiki lo miró en silencio, sus ojos inhumanos brillando como lunas gemelas. No corrigió sus palabras, pero en el fondo sabía la verdad. No había ejércitos, ni victorias, ni imperios que duraran. Solo existía el ciclo eterno de sangre y poder. En lo profundo de la selva, lejos de la carnicería, otro rugido resonó. Más bajo, más profundo. Algo más grande aún se movía en las sombras. Tensiki sonrió levemente. El mundo apenas estaba comenzando a mostrar sus dientes.